En el Evangelio hay por lo menos 3 temas distintos. Yo hago una opción, tomo el primero, que es un tema importante, por eso Jesús también lo pone de manifiesto, que es el tema de la corrección fraterna. Algo que ante todo y en primer lugar es un bien y es un servicio que nos prestamos mutuamente por indicación de nuestro mismo Señor. Dado que todos fallamos, dado que todos muchas veces hacemos el mal que no queremos, dado que todos podemos confundirnos, estar en el error o crecer en la ignorancia, es una bendición que al lado nuestro tengamos a quienes se preocupan por nosotros y porque nos quieren ver madurar y crecer, son capaces de hacerse cargo de esta dimensión, porque es así, es una dimensión de nuestra vida cristiana, la corrección fraterna. De tal manera que vamos a caer en la cuenta que la corrección fraterna es una ayuda necesaria para poder crecer en santidad, no solo para poder convivir en paz, sino para crecer en santidad. Deberíamos mirar esta indicación, esta propuesta de Jesús como un progreso espiritual. Quien se deja corregir y quien a su vez corrige al prójimo, madura, crece y mejora. Por supuesto que nadie nace aprendiendo a corregir al prójimo y entonces también la corrección fraterna es un camino, ante todo es un camino en el que Dios se hace presente para que a través de otros haya quienes puedan caer en la cuenta del error, la confusión o el pecado en el que están viviendo. Lo que de algún modo Jesús nos está queriendo decir es que frente al mal que identificamos en una corrección que recibimos, por ejemplo, no podemos permanecer callados. O frente al mal que deberíamos poner delante de los ojos del prójimo para que, reconociéndolo y ayudándolo nosotros, esa persona pueda salir de ese mal. La corrección fraterna, por lo tanto, como viene de la fuente del amor que es Jesucristo el Señor, es, y en nuestro caso debe ser, un acto de amor. La corrección fraterna es algo que Dios vive desde el principio con el ser humano. Todas las páginas del Antiguo Testamento están atravesados por este modo también en el que Dios se relaciona con el ser humano, con su criatura, con el hombre. Y lo hace porque nos ama. Miramos a Jesús y Jesús corrige muchas veces. Y a los que tiene más cercanos. Y lo hace a veces de un modo contundente, firme, sin vueltas, sin lugar a dobles interpretaciones. Entonces, diríamos así, el ser humano bueno, santo, pues entonces se deja corregir. Las correcciones nos hacen bien. Y si aprovechamos esa corrección, que a veces no es formulada del mejor modo, si tenemos una mirada de fe respecto a esa corrección y somos capaces de ir mucho más allá a veces del tono, del modo, de las palabras utilizadas y vamos al hecho puntual, podemos crecer. Y como en la vida se trata de crecer y madurar, pues bendito sea Dios. Claro, nos dirá, no es nada fácil dejarse corregir, claro que no. Por eso hacen falta muchas cosas que también tenemos que pedir al Señor: fe, humildad, tanto para dejarnos corregir como para corregir al prójimo. Dice San Agustín que peor eres tú callando que él fallando. Silencio no, nos volvemos cómplices. Entonces, la corrección fraterna es una obra de la caridad. Yo quisiera compartir con ustedes brevemente algunas cuestiones que se me ocurre pueden ayudarnos. ¿Cómo hacer una corrección fraterna? Bueno, en primer lugar, escuchamos las indicaciones que da Jesús. Son claras. Tenemos que hacerla cara a cara, en persona, frente a frente. En segundo lugar, esa corrección fraterna debe, si no es escuchada, bueno, ser promovida con alguna o con algunas personas más. A tal punto el error en el que está el prójimo es importante que involucramos a otros.
Pero si tampoco esa persona escucha, entonces hay que ir, dice Jesús en el Evangelio, a la comunidad. Cada uno sabrá qué significa, que interpretamos por comunidad. Será el todo de la familia, será lo que fuera. Pero aquí lo importante es no dejar al prójimo en su error, en su confusión. Y si esto es así, entonces, ¿cómo hacer una corrección fraterna? Vamos a pedir al Señor la gracia, en primer lugar, de la humildad, de poder hacer estas correcciones con delicadeza, con cariño. En esto, el tono, el modo y las palabras utilizadas son fundamentales, con lo que también sería muy oportuno que antes de corregir al prójimo fuéramos capaces de rezar y preguntar y pedir al Señor que nos dé la fuerza y la palabra adecuada. Dice San Agustín también que la oración es necesaria para la corrección fraterna, pero no suficiente. Hay que animarse y hay que realizar esta obra que el mismo Señor nos recomienda. Otro aspecto importante al momento de hacer la corrección fraterna es preguntarme si yo no será que estoy haciendo lo mismo que aquello que voy a intentar corregir en el otro, porque tal vez entonces, sin dejar de corregir al otro, aun cuando yo esté haciendo lo mismo, también soy yo, o en primer lugar soy yo el que se tiene que corregir. Preguntarme también, ¿qué haría Jesús? Cosa que no siempre hacemos en esta situación. ¿Qué le diría Jesús a esta persona? ¿Cómo se lo diría? Eso es ponernos en situación. Asimismo, la corrección tiene que ser bien puntual. El error es este: dijiste esto, fallaste en esto, porque las generalizaciones no ayudan. Siempre haces todo mal. Ya, dejé la puerta abierta del auto. A ver, no hago todo mal. Después, me parece que también en esto la idea es que el prójimo pueda entender, entonces, no muchas palabras, escueto y al grano. Prudencia, sabiendo que una palabra dicha de más podría generar el efecto contrario. Medir, en este sentido, nuestras propias palabras. La corrección fraterna es natural que entonces tenga como principio el amor y no una sed de venganza. Si lo que me mueve es el odio, la corrección fraterna no puede darse, y esto también está claro. Por eso siempre, como recomendación, no solo rezar, sino ante el error visible, manifiesto del prójimo, hacer una pausa. Seguramente ese momento delante de otros o en un momento de confusión, en un ambiente ya caldeado, no es el momento adecuado. Pero también tenemos que rezar y pedir al Señor que nos dé ojos para no pasar desatentos. Y en este sentido, algo que nos corresponde al momento de ser nosotros quienes recibimos una corrección fraterna. En primer lugar, escuchar, no juzgar, no interrumpir, esperar a que el otro termine, con humildad dar las gracias y después ir y rezar y meditar y pensar. Tal vez tenga razón y esto sea un bien para mí. Entonces hay que vencer esa primera como fuerza que tenemos a empezar a pensar cosas del prójimo. ¿Vos quién sos para corregirme? Siempre estás atrás de lo mismo. No me querés volver loco. Todas esas cosas que ya sabemos. Digo, qué distinto, insisto, si tuviéramos una mirada de fe de lo que vamos a vivir a lo largo del día. No es que no tengo a nadie a mi lado que me diga o me señale qué es lo que debo hacer. Es que no estoy atento. Dios me busca en el prójimo y me habla. El prójimo, decía Teresa de Ávila, es un mensaje de Dios para mí. Entonces tener esa buena disposición para escuchar y también a su vez, en cuanto a la corrección que nosotros debemos hacer a los demás, no pasar de largo, no apurar el paso, no ser indiferentes, no empezar a justificarnos con no es el momento adecuado, hay que esperar que estén dadas las circunstancias, dentro de unos días cuando yo tenga tiempo, cuando esta persona esté más calmada y yo también. Y después nos olvidamos y dejamos a la persona una y otra vez en su error. Está claro que lo primero es hacer silencio, pensar bien
esperar el momento y hacerlo con amor. Pero si además de todo rezamos, esto será un bien para esa persona y para uno mismo. Interesante que Jesús termine diciendo, al menos en este Evangelio, todo lo que ustedes pidan a Dios en mi nombre, Él se lo concederá. Bueno, pidamos entonces la gracia doble, la humildad para estar atentos toda vez que el prójimo se acerque para intentar corregirnos en algo, y a su vez también tener la tranquilidad para poder acercarnos a aquel que necesite una corrección. Los mártires son los grandes testigos. Seguramente es lo que Dios espera de nosotros, que en este día, en este tiempo, seamos testigos con nuestras palabras y también con nuestros actos.